Visita. Les recordamos nuestras redes sociales, Pasando Visita 29, eso es en Instagram, Visita Pasando en Twitter, Pasando Visita en Facebook y también nuestro canal de YouTube donde están todos los programas anteriores. Arrancamos con las noticias y empezamos con que los cardiólogos a nivel nacional eligieron un nuevo presidente de acuerdo al informe de la Comisión Electoral de la Sociedad Dominicana de Cardiología. El doctor Fausto Guarden obtuvo 297 votos y su colega Pura Enrique 212 votos. Así que el doctor Fausto Guarden lo felicitamos por ser el presidente electo de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Es un médico que trabaja en el Cibao, en La Vega, por lo que el Cibao da otro paso adelante con otro presidente nacional de sociedad, como ya han habido varios y seguirán habiendo. Los felicitamos, los cardiólogos hicieron una excelente elección, fue muy organizado, lo digo porque participé en ella como observador de parte del Colegio Médico, así que muchas felicidades para el doctor Fausto Guarden y felicidades para todo el norte, ya que gracias al apoyo masivo de los cardiólogos de toda el área norte, el doctor logró ganar con una cantidad importante de votos. Por otro lado, fue juramentada y posesionada como nueva directora del Hospital Ramón Matías Mella de la provincia de Dajabón, la doctora Ruth Díaz Urbino, quien sustituye en el cargo al doctor Víctor Moya, quien tenía más de un año en las funciones de director. El cambio se realizó como consecuencia de protestas y reclamos del Colegio Médico, filial de Dajabón, que venía confrontando problemas con el destituido director del hospital. Eso es algo que se ha vuelto ya cotidianamente en varias provincias, que hay protestas donde los médicos se están quejando de las personas que están dirigiendo los hospitales. Más adelante seguiremos hablando de otras noticias muy relacionadas a esto. También es bueno mencionar que en esta semana se realizó la reunión pautada por el Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas y el Colegio Médico Dominicano con el bloque quirúrgico de las sociedades. Sus participantes reafirmaron su declaración de estar en sesión permanente hasta tanto se obtengan los cambios que amerita el sistema en cuanto a incorporar procedimientos modernos o de vanguardia al catálogo de prestaciones en el Plan Básico de Salud y la revisión de los tarifarios. De esto estuvimos hablando cuando estuvimos aquí de invitado al doctor Miguel Sánchez, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Urología a nivel nacional. Y este mismo doctor, en esa reunión, mencionaba que la población en general y las aseguradoras, los políticos y sobre todo los pacientes deben ser conscientes de que ha llegado la hora de asumir los cambios pertinentes en el sistema de salud. Ustedes ven que siempre hablamos de noticias relacionadas a los cambios que se necesitan, la mejoría en el sistema de salud. Yo les voy a decir la siguiente anécdota. ¿Por qué están pasando estas reuniones? Oigan lo siguiente. En el año 2001, hace 18 años atrás, las ARS pagaban por consulta a los médicos especialistas 270 pesos. Si bien el tarifario dice 300, pero ustedes saben que se quitan la parte de los impuestos y eran 270 pesos. De esos 270 pesos, actualmente hoy, en el 2019, ¿ustedes saben cuánto pagan las ARS a los médicos especialistas? 270 pesos. O sea, desde hace 18 años, las ARS siguen pagando exactamente el mismo monto por consulta a todos los médicos especialistas. Pero, ¿qué pasa? Ustedes sabrán que durante esos 18 años sí han habido muchos aumentos en las tarifas que cobran las ARS a ustedes como usuarios. Así que analicen por qué están realizando tantas reuniones y qué es lo que está pasando. Es que el sistema de salud ya está llegando al límite. Por otro lado, el doctor Santos Ramírez, presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas del Colegio Médico, aseguró este miércoles que algunos directores de hospitales amenazan a los médicos con sanciones violando la ley 4201 en su artículo 169, literal 1, literal N, sobre medidas disciplinarias al cuerpo médico en los hospitales. Dice el doctor Santos, estamos de acuerdo que tenemos que cumplir para los hospitales, pero esto tiene que garantizar los insumos para los pacientes, ya que se tornan agresivos porque no comprenden que no haya si no se les quiere atender. O sea, que no entienden que no hay algo y que no se les quiere atender, es lo que ellos entienden. Explicó y rechazó la actitud de estos directores que conocen las limitaciones de los hospitales y por estar pegados o apegados a un sueldo, más que a la gerencia, atropellan a su misma clase, olvidando que el colegio médico estará ahí para cuando cambien de posición. Muchísimos directores están pasando
Está pasando esta situación en muchos hospitales a nivel nacional y Santiago no está ajeno a esto, pues también pasa acá. Hay muchísima deficiencia en el sistema de salud y siempre quienes administran, quienes llevan la dirección son los llamados a tratar de resolverlo y cuando hay problemas, llevar estos problemas a las instancias superiores. Pero muchas veces se tapan estos problemas y desde arriba se ha querido culpar que lo que está pasando es por culpa de los médicos. Echarle la culpa a los médicos que son los que no están dando el servicio, que no están trabajando bien. Pero yo siempre les recuerdo a ustedes y les digo, vayan a un hospital, quizá no haya suero, quizá no haya gasa, quizá no haya hilo, quizá no haya aspirina. Lo que ustedes siempre van a encontrar en un hospital es médico. Entonces hay que ver dónde está el problema. Por otro lado, el Comité del Colegio Médico Filial Duarte, o sea, el Colegio Médico Provincial Duarte, exigió este miércoles durante una asamblea extraordinaria al Servicio Nacional de Salud que mejoren las condiciones laborales para el sector salud. La asamblea se llevó a cabo en el Hospital San Vicente de Paúl, junto a médicos, donde los médicos de ese hospital declararon al licenciado Chanel Rosa Chupani, director del Sistema Nacional de Salud, como una persona no grata para el centro. Afirmaron que esto se debe a las difamaciones, agresiones y maltratos que fueron objeto de autoridades del hospital en su cuenta de Twitter, de las cuales pidieron que se retractara. Además exigieron seguridad en todas las áreas del hospital, equipamiento y medicamentos para brindar un servicio de calidad y transparencia en los incentivos de SENASA. Seguimos con las mismas, ven, primero estaba mencionando Dajabón, ahora menciono la provincia de Duarte, o sea, San Francisco de Macorís, y también está pasando aquí en Santiago. En Santiago también para la semana que viene se ha llamado el Colegio Médico de Santiago, ha llamado a una rueda de prensa el martes en la mañana para hablarle a la prensa y hablarle a nivel nacional lo que está pasando en el hospital José María Cabral Ibáez. Como en todos los hospitales hay situaciones, hay dificultades y como les mencionaba al principio, el Cabral Ibáez no está ajeno a esto. El Colegio Médico hizo una encuesta a los médicos que trabajan en el hospital Cabral Ibáez. Yo les pido a los muchachos que pongan ahí las imágenes de esa encuesta. Ahí vemos donde se le preguntó a varios médicos cuál es su función en el hospital Cabral Ibáez. Fueron 83 los encuestados, un 61% eran médicos ayudantes, un 7% eran jefes de servicio, 27% eran médicos residentes y un 5% eran médicos de diferentes áreas que no especificaron. Pon la siguiente gráfica, por favor. Entonces, se le preguntó si se sienten identificados con el actual clima de trabajo que se vive en el hospital. Hubo un 66% de estos que dijeron que están totalmente en desacuerdo cómo está el clima laboral en el hospital. Hubo un 21% que dijo que está en desacuerdo de cómo está el clima laboral. Hubo un 7% que dijo que está neutro, un 5% estuvo de acuerdo y un 1% dijo que está totalmente de acuerdo. Estamos hablando que más de un 87% no se siente bien en el clima laboral del Hospital José María Cabral Ibáez. Y si ustedes ven más arriba, ven que dicen que hay 10 personas no contestaron la pregunta, o sea, tuvieron miedo de responder a esta pregunta. Ahí está en la parte superior donde dicen 10 omitidas y 73 respondieron. O sea, de 83 encuestados, solamente 73 respondieron. Hubieron 10 que tuvieron miedo a responderla. ¿Está usted satisfecho con los equipos e insumos disponibles en su área de trabajo en el hospital? Un 44% dijo que está totalmente insatisfecho, un 45% dijo que está insatisfecho, un 3% dijo que está neutro, un 7% dijo que está satisfecho y un 1% dijo que está totalmente satisfecho. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que un 89% de los encuestados no está satisfecho con los insumos, con los equipos que tiene disponibles en el hospital. Y otra de las preguntas que trajimos de la encuesta, fueron mucho más, pero nada más trajimos esas, dice, ¿qué debe mejorar en el hospital para tener un mejor resultado de trabajo en el trabajo que aquí se realiza? 7 personas no respondieron, omitieron la respuesta y 76 sí respondieron. La respuesta fue, un 17% dijo que la inversión en equipos e insumos debe mejorar. Un 13% dijo que hay que mejorar el manejo de los recursos humanos, un mejor manejo en el área de recursos humanos. Y un 7% dijo que se necesita un cambio de administración. Hubo un 63% que dijo todas las anteriores, o sea, un 63% dijo que había que mejorar la inversión en equipos y insumos, mejorar
el manejo de recursos humanos y un cambio de la administración. 0% dijo, no dijo, o sea, 0% dijo que no se necesita cambio. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, un 100% del encuestado, de que se necesita realizar cambios en el centro. Esa encuesta está ahí. Ustedes ya verán cuando en un lugar de trabajo, los que trabajan y los que dan el servicio no se sienten cómodos, creo que es el momento de revisar dónde está el problema. Se están haciendo reuniones, hubo hace una semana y un día se realizó una asamblea general de los médicos del Cabral Ibáez, se invitó al presidente del Colegio Médico Dominicano Nacional, el doctor Wilson Roa, quien la presidió, quien estuvo ahí. O sea que ya todo eso se está hablando, se invitaron las autoridades, estuvieron ahí las autoridades del hospital, representantes de la regional. O sea, las cartas están sobre la mesa. Ahora se está esperando la respuesta a qué se va a hacer ante una situación que cada vez se hace más evidente. Nosotros nos vamos a unos pequeños comerciales e inmediatamente venimos con nuestro invitado, el doctor César Castillo, con quien estaremos hablando de cirugía mínimamente invasiva. Desde siempre supe qué quería hacer, hacia dónde quería ir. Quería tener una pasión, llegar a un lugar y sentirme en casa. Quería asumir compromisos de valor. Quería vestirme de amor hacia la vida. Quería ayudar. Quería ser guía y soporte. Quería sentir latidos distintos de los míos. Quería ser útil en momentos difíciles. Quería devolver salud, vivir la emoción de ser instrumento para eso y compartir la gratitud de lograrlo. Quería cerrarle las puertas al dolor. Quería servirte a ti. Soy el doctor Luis Farrington Reyes, cirujano vascular y torácico. Continuamos como cada sábado pasando visita por Teleuniverso Canal 29. Les recordamos nuestras redes sociales, Pasando Visita en Facebook, Visita Pasando en Instagram y Pasando Visita 29 en Twitter. En Twitter Visita Pasando. También están nuestro canal de YouTube y les recordamos nuestros teléfonos del estudio si usted quiere llamar para hacer alguna pregunta, 809-583-7999. Con nosotros hoy tenemos a nuestro amigo, el doctor César Castillo de los Santos. Buenos días, doctor. Bienvenido a Pasando Visita nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente en este espacio, compartiendo contigo, que eres mi amigo de mucho tiempo, y tratando de darle algo de información a esta audiencia que nos está viendo esta mañana. Así es, gracias por estar aquí. Les recordamos que el doctor César Castillo de los Santos es cirujano general. Es graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Médico General. Luego se graduó de cirujano general en la misma universidad, en el Hospital José María Cabral Ibáez. Luego hizo entrenamientos en cirugía bariátrica. ¿Dónde fue? En Estados Unidos. En Estados Unidos, diferentes áreas. En Latinoamérica. Vive haciendo cursos para mantenerse a la vanguardia. Él es un médico que le gusta mucho estar adelante en la tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que está muy adelante en la tecnología, que es la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué es esta cirugía, César? Le llamamos cirugía mínimamente invasiva a los procedimientos que normalmente el pueblo le llama cirugía de rayo láser. El tema es que el rayo láser sí tiene aplicaciones en la cirugía, en términos generales, más en cirugía estética y en otros aspectos de la medicina, pero en la cirugía de mínima invasión tiene cierta limitación. Lo que la persona reconoce como cirugía de rayos láser es más bien una cirugía donde nosotros operamos todas las cirugías que se hacían anteriormente abiertas, las hacemos por pequeñas incisiones, valiéndonos de instrumentos especializados que nos permiten abordar la cavidad abdominal o la cavidad torácica a través de pequeños tubitos e instrumentos alargados, por donde nosotros podemos operar esas grandes cirugías haciéndolas por pequeñas incisiones. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, como bien dices, es haciendo cirugía por pequeñas incisiones. En vez de abrirlo grande, pequeñas incisiones. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, sabemos bien desde hace muchos años, la cirugía de mínima invasión tiene desde los años 80
desarrollándose en el país desde los años 90, del principio de los 90, y sabemos bien que pequeñas incisiones nos permiten a nosotros una mejor recuperación. El paciente tiene menor tiempo de estadía en el hospital, puede integrarse más rápido a sus labores cotidianas. Como hay menos daño en la pared abdominal, menos dolor evidentemente, y mucho más confort. Ok, o sea, al hacer la cirugía más pequeña hay mucho menos dolor. O sea, que la mayor parte de dolor está a nivel de la piel, músculos y la pared abdominal, en dado caso. Mientras más grande la herida, es más doloroso la recuperación. Es correcto. Entonces, sabemos que, por ejemplo, una cirugía de vesícula que conllevaba una gran incisión abdominal muy dolorosa, los pacientes a veces tenían mucho temor a ir a sala de operaciones porque sabían que el postoperatorio de algún otro familiar que habían visto ya era doloroso. Sin embargo, hoy en día, con estas incisiones pequeñas, el paciente a las 3 o 4 horas de estar operado puede caminar, puede inclusive irse a la casa, comer, deambular, y al otro día ya está haciendo su vida prácticamente Oye, normal. espérate. A las 3 o 4 horas de hacerse una cirugía de vesícula, el paciente puede deambular y hasta irse a su casa. Exacto. ¿Cuánto tiempo tardaba internado anteriormente un paciente que se le hacía una extracción de la vesícula vía abierta, o sea, la cirugía antigua? ¿Cuánto En tiempo? una cirugía abierta, pues, el paciente podía durar de 2 hasta 5 días internos, más que todo por el manejo de infecciones, pero también, o sea, por el manejo del dolor, perdón, pero también por el manejo de infección de la herida o de una hernia luego que podía suceder o eventración. Hoy en día, como las incisiones son pequeñas, el paciente se recupera rápidamente, inclusive a veces internamos al paciente en la mañana, lo operamos y ya al mediodía el paciente está ingiriendo líquido y camino a su casa. O sea, estamos hablando de una disminución en el tiempo del paciente, o sea, tiempo cama. Exactamente. Y además de una reinserción más rápida a la vida normal. Exacto. Laboralmente menos tiempo fuera de su trabajo. Es correcto. Menos probabilidades de complicaciones, como bien mencionaba, una hernia, porque las cirugías anteriormente eran incisiones de más de 10 centímetros. Cuando se podía, que el paciente no era muy gordito y que tenía un fácil abordaje, porque aparecían otros que había que hacerles, recuerdo, unos tarrajazos, como decimos vulgarmente, unas heridas muy grandes y son muy dolorosas en el posquirúrgico. Claro, antes se tenía el lema de que grandes cirujanos, grandes incisiones. Ya vamos a decir que los grandes cirujanos hacemos pequeñísimas incisiones. Y eso ha sido algo muy atractivo para los pacientes porque las cirugías que son electivas, pues el paciente va a operarse con menos temor. Ok. Entonces, una pregunta, doctor. Este tipo de cirugías mínimamente invasivas, ¿qué tipo de anestesia se utiliza? ¿Cómo se anestesia al paciente para que se pueda hacer esta cirugía? Para la mayoría de los casos, en la cirugía laparoscópica, nosotros necesitamos una cirugía de mínima invasión, laparoscópica o toracoscópica, porque se llama así, laparoscópica para el abdomen, toracoscópica para el tórax. Nosotros necesitamos que el paciente esté dormido. Hay un temor a veces con los pacientes, con la anestesia general o cuando lo ponen a dormir, y es que anteriormente los medicamentos que se utilizaban en el ámbito anestésico tenían ciertas complicaciones o ciertos efectos secundarios. El alotano. Exacto. Hoy en Muy día eso ha cambiado, o sea, así como todo se ha modernizado en la vida y nosotros tenemos que teléfonos celulares, así mismo los medicamentos en todos los ámbitos de la medicina han cambiado y hoy en día tenemos unos anestésicos de mucha seguridad, lo cual no es un problema dormir un paciente en una anestesia general como lo era antes. Entonces, muchas veces el paciente tiene el temor de que lo van a dormir completo. Para esta cirugía, el paciente necesita estar dormido. No obstante, hoy en día, como vuelvo y repito, los medicamentos que utilizamos para los procesos anestésicos de anestesia general son de mucha seguridad. Ok, les recordamos a todos nuestros televidentes que los teléfonos del estudio están abiertos. Usted puede llamar si quiere hacerle alguna pregunta al doctor César Castillo al 809-583-7999. También agradecemos, como siempre, a nuestro patrocinador, Clínica Unión Médica del Norte. Doctor, entonces, eso de la anestesia me recuerda mucho a aquellos tiempos del hospital, porque se utilizaban el alotano, que era muy frecuente, anestesia general. No se podía
reintervenir el paciente con el mismo medicamento, Es por correcto. de tan hepatotóxico que es. Y ahora ya no pasa eso. Pero las cirugías, aquí viene mi pregunta, ¿las cirugías mínimamente invasivas tienden a tener complicaciones tan frecuentes o complicaciones como las que se tenían con las cirugías abiertas? Bueno, realmente no, porque si nosotros tenemos un paciente un cirujano, perdón, que domina la técnica mínimamente invasiva, pues las complicaciones tanto como dehiscencia de la herida, hernias, infecciones, sangrado, se disminuyen. O sea que tenemos un rango de complicaciones de la cirugía que no van a estar presentes en la cirugía laparoscópica. Por otro lado, hay otras situaciones que se pueden dar. Un cirujano que no es experto en las técnicas de mínima invasión puede no tener las mismas habilidades para hacer ciertos casos. La mayoría de los cirujanos aquí, principalmente en el país y en Santiago, tienen conocimiento de lo que es la cirugía laparoscópica o cirugía mínima invasiva para los procesos de vesícula, que son las cirugías más comunes que se hacen en cirugía general. Y estos son procedimientos relativamente sencillos. Ahora, hay otros procedimientos dentro de la cirugía de mínima invasividad, como son las cirugías de colon, las cirugías de riñón, las cirugías de estómago, las cirugías de páncreas, las hernias mismas. Estos procedimientos requieren un poquito más de destreza y hay lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva avanzada o cirugía laparoscópica o toracoscópica avanzada. Hay algunos cirujanos en el país que están muy bien entrenados en este tema, así como también de la cirugía bariátrica que se hace por cirugía de mínima invasión. Y lo importante es que cuando el paciente vaya donde un cirujano que hace cirugía mínima invasiva, sepa que este cirujano está entrenado para el procedimiento en cuestión que se le va a realizar. ¿Y cómo puede un paciente saber si su médico está entrenado? ¿Existe alguna sociedad o una subsociedad, una especialidad, qué sé yo? ¿Hay algo que puede orientar al paciente para saber que ese médico tiene ese conocimiento, que tiene esa curva de aprendizaje que se necesita para alcanzar esos conocimientos? En el caso de la cirugía bariátrica específicamente está la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, el SODOCIMEB, y en esta tenemos un listado de todos los médicos que están avalados por la sociedad para realizar la cirugía bariátrica. Es de fácil acceso, está el SODOCIMEB, así mismo como se escucha, y usted puede indagar cuáles cirujanos en el país están aptos para realizar cirugía bariátrica. Y en el caso de la cirugía de mínima invasión, el Colegio Dominicano de Cirujanos está trabajando sobre el capítulo de cirugía mínima invasiva y en el futuro inmediato vamos a ver en el website del Colegio Dominicano de Cirujanos un acápite de cuáles son los cirujanos que están entrenados en cirugía laparoscópica y toracoscópica avanzada. O sea que el paciente va a poder accesar y tener una orientación de cuáles son las mejores prácticas en este sentido. Eso es muy importante porque a veces uno anda buscando un profesional y no sabe dónde asegurarse de que este profesional médico tiene las capacidades que se está buscando. Continuando con la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, usted mencionó algunos procedimientos que se pueden realizar con este método. Quisiera como puntualizar con cada uno de estos, por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles procedimientos se pueden hacer vía laparoscópica, vía mínimamente invasiva, por ejemplo, del estómago, para empezar como un órgano específico, estómago, riñones, páncreas? ¿Qué se puede hacer? Prácticamente todos los procedimientos que hoy en día se hacen por cirugía abierta o convencional pueden ser, o sea, tienen su homólogo o pueden ser realizados a través de cirugía de mínima invasividad. Podemos operar el cáncer de colon, hacemos resecciones de colon por divertículos o por inflamación de colon o por redundancia cuando el colon es muy grande y el paciente tiene dificultad para evacuar, o sea, lo que nosotros llamamos cólico colon. También podemos hacer cirugía del vaso, podemos hacer cirugía del páncreas, podemos tomar biopsias dentro de la cavidad abdominal, se pueden hacer cirugías de la mujer, propia de la mujer, como histerectomía, ligadura de trompas, se pueden hacer resecciones anexiales o cirugía de los ovarios, se pueden hacer cirugías de hernias, principalmente en el tema de los hombres, la cirugía de hernia inguinal,
Es una cirugía que se hace perfectamente a través de la cirugía de mínima invasión. Podemos hacer cirugía del estómago, tanto como cirugía bariátrica, pero también para patologías malignas del estómago, como el cáncer de estómago, o las úlceras, que también son cirugías que se hacen y no son malignas. Sí. Se pueden hacer cirugías de los riñones, como mencioné anteriormente, cirugías intestinales en general. En el caso del tórax, podemos hacer todo tipo de cirugías en el tórax, drenaje, lavado del pulmón, en el caso de complicaciones de neumonías, pero también se pueden hacer biopsias pulmonares para cáncer, resecciones pulmonares, benignas o no benignas, etcétera, etcétera. Hay muchos procedimientos que hoy en día no se necesita abrir el abdomen o abrir el tórax para nosotros resolver el problema. Ok, excelente. Y por ejemplo, cuando se van a hacer esas resecciones, por ejemplo, si vas a hacer una resección de, digamos, el vaso, por ejemplo, vas a sacar que es un órgano que es relativamente grande para sacar por un agujerito pequeño. ¿Cómo hacen para sacar esas piezas anatómicas que son un poquito grandes? Porque estamos hablando que la laparoscopía, las incisiones son de 2 centímetros, como mucho 3, creo. Las incisiones, por ejemplo, para la cirugía de mínima invasión van desde 2 milímetros hasta 15 milímetros, dependiendo las incisiones que vamos, los puertos, como nosotros le llamamos, que es por donde nosotros entramos, los instrumentos, van a variar. El estándar es de 5 a 12 milímetros. Pero hay lo que hay cirugía mini laparoscópica o mini toracoscópica, que son incisiones todavía más pequeñas, de 2 y 3 milímetros. O sea que tenemos un rango desde 2 milímetros hasta 15 milímetros. Si bien es cierto que los órganos dentro de la cavidad abdominal entonces son más grandes que esas incisiones, nos valemos de instrumentos, bolsas de extracción, equipos que morcelan, o sea que trituran los órganos dentro de bolsas que nosotros podemos extraer por pequeñas incisiones. Para el caso de la vesícula, pues la vesícula es un saquito. Si nosotros vaciamos el contenido de la vesícula, pues lo podemos sacar por una incisión pequeña. Igual cuando hacemos resecciones grandes del estómago. ¿Y las piedras entonces de la vesícula, cuando hay esas piedrecitas pequeñas? La pregunta muy común es que los pacientes piensan que de la vesícula se sacan las piedras. La vesícula, cuando está enferma, bueno, la sacamos completa, con todo y sus piedras adentro. Y puede salir perfectamente por una incisión pequeña. Lo que usamos muchas veces es que protegemos las heridas y a veces utilizamos bolsas extractoras donde colocamos la pieza de patología, lo que se va a extraer dentro de esa bolsa para que no tenga contacto con las heridas. Ok. Por ejemplo, cuando mencionabas que utilizaban equipos que trituraban esas piezas que se van a llevar, no hay problema para mandarla a patología. Los patólogos no se quejan de que le lleguen las piezas trituradas cuando se envían. Eso va a depender, porque por ejemplo en el caso del colon, cuando nosotros tenemos una pieza de colon que la queremos sacar completa, utilizamos unos separadores especiales que nos permiten sacar el colon por ese separador, igual para el estómago y las vísceras huecas. Pero por ejemplo en el caso del vaso, normalmente nosotros podemos ponerlo en una bolsa dentro de la cavidad abdominal y lo trituramos, y ese vaso se hace un centrifugado donde se le hace la patología igual como si el vaso estuviera completo. Okay. Igual para las resecciones parciales de hígado, nosotros tenemos métodos como extraerlo por una incisión lo más pequeña posible, por donde la patología se puede sacar sin tenerla en contacto con la pared abdominal. Ok. Con respecto a la cirugía mínimamente invasiva, los equipos que se utilizan para hacer estos procedimientos, como todo, tienen que ir cada vez avanzando más y siempre viven saliendo equipos nuevos. ¿Qué requisitos mínimos de equipación debe tener un centro para que se realice una cirugía mínimamente invasiva? Nosotros utilizamos, obviamente, una torre de videocirugía, que es básicamente un equipo en el cual nosotros conectamos una cámara y en esa cámara se va a introducir dentro de la cavidad, ya sea abdominal o torácica. Ese equipo nos permite a nosotros visualizar indirectamente la cavidad en que estamos trabajando. El equipo de video, pues hoy en día, así como hay televisiones 4K, nosotros tenemos equipos de video 4K y trabajamos con una nitidez de imagen que nos aumenta la capacidad visual de lo que estamos haciendo. O sea que operar a través de la cámara es inclusive más preciso. Más preciso, porque claro, tenemos más definición de los tejidos. Ahora bien, en cuanto al instrumental quirúrgico, eso es algo que va cambiando todos los años, todos los meses.
están saliendo nuevos dispositivos que nos facilitan a nosotros hacer procedimientos que tradicionalmente se hacían abiertos. Y estos dispositivos es lo que nos ha dado la gran gama de procedimientos que podemos hacer a través de mínima invasión. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos cirugía abierta trabajamos directamente con las manos, pero cuando hacemos cirugía mínima invasiva trabajamos con instrumentos especializados diseñados para cada procedimiento. Ok. Vamos a una parte interesante ahora que mucha gente quiere saber seguro. Los costos. Estas cirugías son más costosas. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a costos? Evidentemente, cuando nosotros hacemos cirugía abierta, pues prácticamente usamos las manos y usamos suturas o hilos. En los casos de la cirugía mínima invasión, para nosotros poder hacer lo que hacemos normalmente en cirugía abierta, a través de pequeñas incisiones necesitamos dispositivos especiales. Algunos de estos dispositivos, como las suturas mecánicas endoscópicas, nos permiten a nosotros suturar, o sea, unir cosas dentro de la cavidad abdominal a través de pequeñas grapitas. Esos dispositivos que quedan parte de ellos dentro de la cavidad abdominal, pues evidentemente son dispositivos desechables. Empezando por lo más sencillo, que es por donde nosotros entramos a la cavidad abdominal, que se llaman trocars o puertos. Esas cánulas que se introducen se contaminan con sangre y ese tipo de cosas. Son, o sea, instrumentos que se utilizan solo en esa cirugía, o mejor dicho, deben ser utilizados solo en esa cirugía y desechados. El hecho de que hay cosas que se desechan, pues entonces aumentan los costos. De ahí que viene el tema de que muchas de las aseguradoras, dependiendo de los planes que tienen los pacientes, no cubren ciertos procedimientos. Vamos para allá ahorita. Es una limitante que nosotros tenemos cuando queremos hacer una cirugía moderna. Si la cirugía tiene mayores costos porque se utilizan más materiales y cosas que no se vuelven a utilizar, pues entonces es algo un poquito difícil de manejar con el tema de cobertura y ese tipo de cosas. Y yo te hago una pregunta. Ustedes, como grupo especializado, los cirujanos, ¿no han hecho un tipo de estudio en el que ustedes muestren las ventajas económicas? Porque así como me dices que es un poco más costoso realizar este tipo de procedimientos, hablamos ahorita de que es menos tiempo en el hospital interno. También entiendo que es menos tiempo quirúrgico. Claro. Menos tiempo quirúrgico. Más rápido el paciente vuelve a su trabajo, o sea, menos tiempo fuera del trabajo. Y también menos complicaciones, menos infecciones, por lo tanto, menos tiempo tomando medicamentos y menos gasto de problemas postquirúrgicos, de complicaciones postquirúrgicas. Ustedes no han hecho como un estudio de esto para que las aseguradoras vean la ventaja, y tomando en cuenta que también es que por todos los lados es mucho más ventajoso para el paciente, que debería ser la prioridad. En el 1998, cuando nosotros estábamos todavía vamos a punto de graduarnos de médico, en ese tiempo se hizo un estudio sobre costos y beneficios de la cirugía de mínima invasión, casualmente en el Hospital Cabral Ibáez. Se le presentó a las autoridades en aquel entonces de salud pública para darle soporte al departamento 1998 de mínima invasiva, exactamente. Sin embargo, así como ha sido muy difícil, por ejemplo, para las sociedades médicas especializadas ponerse de acuerdo en cuanto a precios y tarifarios con respecto a los honorarios, con las diferentes ARS, pues pasa lo mismo con la cirugía laparoscópica. Con la cirugía laparoscópica no ha habido un consenso entre lo que se debe usar y no se debe usar. Y es un asunto de entendimiento. Si yo tengo un paciente que no tiene o sea, que hago una cirugía de colecistectomía abierta y el paciente dura 3 días interno en una clínica, pues tiene 3 días de consumo. De medicamentos, de personal que lo va a habitación, de personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, si este paciente yo lo opero y a las 4 horas está fuera con una receta de medicamentos ambulatorios, pues evidentemente eso compensa los gastos propios de la laparoscopía. Lo que no se entiende muchas veces es porque el PDSS no... Traduce PDSS. El PDSS, el Plan Dominicano de Seguridad Social, no hay una política para el manejo amplio o para la utilización amplia de los procedimientos de mínima invasión. Por ejemplo, la mayoría de los procedimientos como la laparoscopía diagnóstica o la apendicectomía por vía laparoscópica mínima invasiva no está contemplado en el plan. Yo creo que requiere más que los cirujanos tratemos de explicárselo a ARS,
debe de ser un asunto de un plan nacional, donde en el PDSS, en ese tarifario, se puedan incluir estos beneficios para la población. O sea, tú me acabas de decir que la apendicectomía, uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en adolescentes, en República Dominicana no está contemplado en el plan de salud que se haga vía laparoscópica, que es más seguro, menos problemático y que devuelva al jovencito más temprano a su casa, a su... Con menos chance de complicaciones, con menos chance de infecciones, y es un asunto básicamente de costos. O sea, la cirugía de apendicectomía laparoscópica, si bien es un poco más costosa en el momento, evita, por ejemplo, que el paciente tenga una infección de la herida que tenga que ser manejada por varias semanas. O sea que cuando tú pones en una balanza la ventaja de nosotros manejar a un paciente que se recupera rápidamente y tiene menos chances de complicaciones, y tú sumas todos los complicados de la cirugía abierta, de las apendicectomías abiertas, pues tú tienes que por mucho económicamente la cirugía laparoscópica es más ventajosa, inclusive financieramente, para el sistema de salud. Lo que pasa es que no ha habido un consenso en ese sentido. Y por ejemplo, una gente que quiere hacerse un procedimiento quirúrgico, ¿ustedes le dan la opción de se puede hacer abierto o lo pueden hacer cerrado? Siempre se le explica al paciente, por ejemplo, en nuestra práctica, yo le explico al paciente la posibilidad de la cirugía laparoscópica, y dependiendo de los planes del seguro, la mayoría de los seguros no cubren cirugía laparoscópica para la mayoría de las cosas, excepto para la colecistectomía, que para la colecistectomía casi todos los seguros, incluyendo el plan básico, sí cubre cirugía laparoscópica para la colecistectomía. Eso está prácticamente la extracción de la vesícula. La cirugía de la vesícula. La cirugía de la vesícula biliar, pero fuera de la vesícula biliar, que es algo que es como un estándar, porque es la cirugía más común que se hace en cirugía general. En el caso de la cirugía de la vesícula biliar, el paciente casi siempre tiene que cubrir o costear algunos materiales gastables que el seguro al final no cubre, pero le da cobertura. Sin embargo, para la apendicectomía laparoscópica, en el caso del plan básico, si el seguro ha determinado en los últimos años que no hay cobertura porque no está contemplado en el PDSS, como mencionábamos, y estos pacientes pasan a ser cuentas privadas. O sea, si yo hago un paciente una apendicectomía laparoscópica, el seguro simple y llanamente no le da cobertura. No le paga nada, ni siquiera le paga nada. Ni internamiento, nada. No. Bueno, entonces quiere decir que están obligados a hacerse el procedimiento de la manera antigua. De la manera abierta, lo cual es algo que hoy en día no debería de ser, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Estamos en la disposición, a través del Colegio Dominicano de Cirujanos, se están estableciendo algunos protocolos para nosotros poder llevar esos protocolos y presentarlos al Sistema Nacional de Salud y ver si estas cosas cambian, porque no le estamos dando ese beneficio a la población. Bueno, y por ejemplo, los pacientes que se le hace una cirugía bariátrica vía laparoscópica, también se puede hacer abierta, obviamente. Correcto. ¿Esto tampoco lo cubre los seguros? No, los seguros hasta ahora prácticamente no han contemplado lo que es el tema de la obesidad a nivel del territorio nacional. No se ve a nivel del territorio nacional. Exacto. Porque en otros países no solo le cubre la cirugía, sino que le cubre la reconstrucción postquirúrgica también. Y el seguimiento, sí. Todavía no ha habido un plan con el tema de la obesidad a nivel nacional. Han habido reuniones a nivel del Sistema Nacional de Salud tratando el tema de la bariatría clínica y de la obesidad, pero no hay conclusiones, hasta el momento no hay establecido cobertura por parte de las aseguradoras para cirugía de obesidad. Sí han habido algunos que otros casos aislados donde por X o por R se le ha facilitado de parte de las aseguradoras ayudas a pacientes específicos, pero no hay un plan establecido para el manejo de la obesidad. Pero yo te pregunto, porque muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, las mismas aseguradoras dicen que es que no le han llevado los protocolos, que no le han llevado estadísticas. Ustedes como sociedad de cirugía bariátrica, que mencionabas ahorita, ustedes, o sea, se han acercado a los seguros llevándole toda la información, llevándole protocolos, llevándole información de otros países donde los seguros lo cubren.
le han llevado estadísticas de por qué es más barato hacerle una cirugía bariátrica que dejar el obeso con todas las comorbilidades que tienen. ¿Se ha llevado cosas? Realmente, por ejemplo, en la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, actualmente nosotros estamos trabajando con los protocolos para ser presentados al ministerio. No obstante, ya nosotros desde el año antepasado, hace 2 años, sí publicamos los protocolos para la atención preoperatoria, o sea, lo que es la preparación del paciente. Hay unos protocolos claramente establecidos de todos los estudios, análisis, preparación y de la formación del equipo de trabajo que debe existir en cada centro donde se hace bariátrica y de las condiciones mínimas. Eso está ya establecido de hace más de 2 años, se le ha presentado al ministerio y se está trabajando sobre eso. Con respecto a la aseguradora, hasta ahora no. Pero es un tema también que las mismas aseguradoras no lo han querido contemplar porque no está, simple y llanamente no está en los tarifarios. O sea que eso va a tardar un poco antes de que se tome conciencia en ese sentido en este país. Con respecto al manejo de la obesidad, no diría que no va a suceder, pero todavía estamos un poquito en pañales en ese tema. Yo me entiendo que ustedes como sociedad son los que deben dar el primer paso, de ir llevarle información a los seguros, de solicitarle, de explicarle la importancia, porque yo veo difícil que sea el seguro que se acerque a ustedes para decirle. Lo veo bastante Nosotros complicado. estamos trabajando en eso, Lo que pasa es que no es tan simple, inclusive en un país donde nosotros no tenemos una estabilidad del dólar, y donde tú sabes que para nosotros negociar con la ARS, X o Y procedimiento, hablamos de los materiales que tienen un costo hoy en día y mañana pueden aumentar o disminuir, es un poco difícil, porque después que se establecen ciertos costos y parámetros, para nosotros volver a negociar con las aseguradoras es un tema bastante tedioso. Yo creo que de eso tú conoces un poco. No tanto. O sea, recuérdate que por suerte los cirujanos plásticos no trabajamos mucho con eso de asegurado, solamente la parte reconstructiva. Antes de terminar, un punto que quiero tocar. Mencionaste de todas las bondades de la cirugía mínimamente invasiva. Y yo me pregunto, ¿existen como tal, ya existen centros que se dediquen a hacer cirugía mínimamente invasiva como tal? Así, solamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un procedimiento que tú puedes hacer varios procedimientos quirúrgicos, no necesitas tanto espacio de alojamiento para tener pacientes internos y puedes movilizar una cantidad importante de pacientes, pasarlo por quirófano, manejarlos sin tener que dejarlo interno. ¿Hay centros quirúrgicos que se están dedicando a eso? Bueno, realmente en nuestra ciudad, en el país, ya en Santo Domingo hay algunos centros que se dedican a cirugía mínima invasiva. En nuestra ciudad, la mayoría de las clínicas de mayor tamaño tienen su servicio de cirugía mínima invasiva, o sea, donde la mayoría de los pacientes tienen la opción de tener cirugía. Algunos que otros centros están ofreciendo cirugía mínimamente invasiva avanzada. No todos los centros ofrecen cirugía avanzada, como son cirugía de colon, cirugía de hernia, etc. No obstante, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay centros solamente de cirugía ambulatoria, donde el paciente se opera y se va el mismo día. Todavía no tenemos ese tipo de centros aquí en la ciudad. Esperamos en el futuro que sí tenerlos, porque eso abarataría los costos, claro, facilitaría la misma forma para que las ARS puedan con menores costos cubrir más a los pacientes, y eso beneficiaría. Pero actualmente, si el paciente quiere tener acceso a cirugía de mínima invasión, pues hay muchos cirujanos en la ciudad que tienen muy buena práctica de cirugía mínima invasiva. Y hay muchas opciones, sí las hay. Excelente. El doctor César Castillo de los Santos está en la Clínica Coromina, en el consultorio 245, en el segundo nivel. Consultorio 245, segundo nivel. Ya ustedes saben, si quieren pasar por allá, si tienen alguna pregunta, quieren consultar, usted puede pasar por donde el doctor. Doctor, muchísimas gracias por venir a este programa. Siempre es súper interesante cuando vienen los temas que tratamos. Como siempre, las puertas siguen abiertas para cuando quieras volver. Bueno, estamos a la orden siempre. Yo feliz de estar aquí y espero haberle aportado un poco
a esta audiencia y estamos siempre a la orden en nuestro consultorio, como tú mencionaste. O sea que... Bueno, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Agradecemos a nuestro patrocinador, Clínica Unión Médica del Norte. Les invitamos a ustedes el próximo sábado a las 11 de la mañana que estén frente a su televisor por Teleuniverso para que vean su programa Pasando Visita. Que tengan un lindo fin de semana y hasta el próximo sábado.